Hola, buenas tardes. En este nuevo vídeo tutorial sobre iniciación en el ajedrez vamos a ver la última pieza que nos falta por estudiar, que es el movimiento y la captura del peón. En este tema veremos los principios básicos de movimiento y captura con el peón, y en el siguiente capítulo, que lo dejaremos para el próximo día, veremos algunas jugadas especiales del peón, como puede ser la captura al paso y la coronación. Em, para empezar, bueno, en esta posición partimos de la posición inicial de los peones, que como ya sabemos de tutoriales anteriores, se sitúan en la fila 2 por parte de las blancas y en la fila 7 por parte de las negras. Existen 8 peones por bando, por equipo. Entonces, vamos a ver que inicialmente los peones se mueven siempre solamente hacia adelante. Para mover, para avanzar, solamente van a moverse hacia adelante, nunca hacia detrás. Igual que el resto de piezas sí que podían mover hacia adelante y hacia atrás, los peones no. Los peones solo pueden mirar hacia adelante. Es el soldado del ejército que tiene que ir a la batalla sí o sí. Bien, entonces es una pieza que es muy importante. Cuando la movemos en una partida, sepamos por qué la movemos, porque no, como hemos dicho, no tiene vuelta atrás. No puedo ir con un peón a una casilla y después irme para atrás. Entonces, cualquier movimiento de un peón define la estructura del mismo. ¿Mm? Hubo un gran jugador de ajedrez que se llamaba Philidor en el siglo XIX que dijo que los peones eran el alma del ajedrez. Se refería un poco a eso, ¿no? Es lo que da estructura y lo que da sentido a una partida de ajedrez muchas veces es la pieza más sencilla, que es el peón. Bueno, inicialmente, cuando los peones se encuentran en su casilla inicial, pueden avanzar uno o dos pasos. Es decir, los peones que están en la fila 2, por ejemplo, el peón de A2, podría ir de la casilla A2, podría ir o a la casilla A3 o a la casilla A4, a la que queramos, o A3 o A4, es indiferente. El peón que se encuentra en B2, lo mismo, o va a la casilla B3 o va a la casilla B4. Bien, en una jugada puede avanzar uno o dos pasos. Hay veces, bueno, yo doy clases a niños de ajedrez y me es muy típico que un niño me coja y me avance dos peones a la vez un paso. Por ejemplo, el peón de B y el peón de G coge cada uno con una mano y los avanza una casilla. Esto no es una jugada legal actualmente. Tengo entendido, creo que hace muchos años, pero hablo de siglos, en las normas del ajedrez sí que estaba contemplada esa posibilidad de avanzar dos peones un paso. Pero hoy por hoy, con la reglamentación actual del ajedrez, el avance de dos peones en una misma partida, en una misma jugada, no es posible. Bien, entonces podemos avanzar uno o dos, pero solamente un peón, no dos. Bueno, eso que decíamos es cuando los peones se encuentran en su casilla inicial. Pero cuando los peones ya han avanzado, entonces solamente pueden avanzar una casilla, no más. Si vemos en esta posición los peones de las blancas, vamos a ver las diferentes posibilidades que tienen las blancas de avanzar en esta situación. Por ejemplo, el peón de D, que todavía no se ha movido de su casilla inicial, podría avanzar a la casilla de 3 o a la casilla de 4 sin problema, ¿vale? Podría llegar a la casilla de 4 si quiere en una sola jugada, o simplemente podría avanzar una jugada de D2 a D3. Bien, sería posible tanto una como otra. Pero el resto de peones que ya han avanzado por encima de su casilla inicial ya solamente pueden avanzar como mucho una casilla. El peón de B5 puede avanzar a la casilla B6. El peón de C4 puede avanzar a la casilla C5. El peón de E3 puede avanzar a la casilla
E4 y el peón de F4 puede avanzar a la casilla F5. Esto en lo que es el avance del peón. Pero si también tenemos en cuenta lo que son las capturas, también es un poco diferente al resto de las piezas, ya que el resto de las piezas capturaban en el mismo sentido que se movían. Es decir, si aquí, por ejemplo, tuviéramos una torre en G1, esta torre podría capturar el peón de G6 porque le cogen el mismo camino. Lo mismo pasa con el resto de piezas, absolutamente con el resto. En cambio, en los peones es diferente. Los peones avanzan de una forma que es directamente por su columna, siempre rectos, pero en cambio si capturan, capturan en diagonal. También un paso, solamente un paso, en este caso, aunque estuviera en la casilla inicial, si aquí hubiera un peón negro, este peón no podría capturar el peón de B4. Para poder capturar tendrían que encontrarse ese peón en la casilla C3 o en la casilla E3. Si no, no podría capturar este peón a ningún otro peón negro. Por tanto, este peón de F4, para avanzar hemos quedado que avanzaría a la casilla F5, pero en este caso, como además puede capturar a otra pieza, podría capturar, si fuera su turno de juego, a la casilla, a la pieza o al peón que nos encontramos en la casilla E5. Lo mismo ocurre con el peón de B5. Este peón también tiene dos opciones, o avanzar a B6 o si quiere puede capturar el peón de A6 porque captura de forma diagonal. En cambio hay dos peones que ahora mismo están como inmovilizados. Son el peón, por un lado, de A5 que no puede avanzar porque se encuentra delante el peón de A6 y el peón de H4 que tampoco puede avanzar porque delante tiene a otro peón que es el peón de H5. Es decir, si yo tengo una pieza delante no podré avanzar. Bien, ese es el movimiento de los peones. Es decir, por un lado, repasamos, cuando se encuentran en su casilla inicial, pueden avanzar uno o dos pasos siempre hacia adelante, pero cuando ya han pasado de su casilla inicial, solo pueden avanzar un paso cada vez. Y el tema de la captura, que se captura en diagonal también solamente un paso, esté en la casilla inicial o posteriormente. Solo podrá capturar a un peón que tenga en una casilla contigua, delante y en diagonal. Bueno, pues eso es todo lo que hoy quería explicar. Me he esperado un poco a los peones, ya lo dije en anteriores videotutoriales, porque bueno, es una pieza algo más compleja de comprender y también para explicar que el resto, ¿no? Por sus particularidades en la captura, como hemos visto, y en el avance. Dejo para quien quiera que estudie qué movimientos de peón podría hacer en este caso, en esta posición, el negro, si quisiera avanzar o capturar, qué peones podría capturar del blanco y cómo podría avanzar los peones, a qué casillas podría ir el negro. Quien quiera comprender mejor el movimiento de los peones, pues puede hacer esa práctica con los peones negros en esta posición. Bueno, pues espero que les haya gustado este tutorial. El próximo día, como hemos dicho, veremos la captura al paso y la coronación, que son también dos reglas del movimiento también del peón y de las particularidades que este peón tiene con respecto al resto de las piezas. Y después, pues bueno, ya empezaremos a estudiar pues otros temas como el jaque mate, etcétera, para ya terminar de aprender todas las reglas del ajedrez. Pues nada, espero que les haya gustado. Un saludo y bueno, buenas tardes.